consecuencia tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Barter Díaz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar en contra del dictamen. Con su permiso, señor presidente, vengo a reiterar los conceptos que esgrimió aquí con toda claridad el senador David Monreal. Estamos desde luego en contra de la aprobación de esta ley que aquí se ha ponderado en partes y criticado tal vez más. Sí. México es un país de monopolios. México está dominado por horrorosos monopolios y dominios. Los servicios públicos privatizados son monopolios. Y existe un artículo constitucional, el artículo 28, aquí lo mencionó la senadora siempre muy clara Padierna, que ahí está, y sin embargo, pues somos un país de monopolios. Y ya hay una ley que surge de esa visión que no ha servido para nada por lo que aquí se ha descrito. Y ahora tenemos una nueva legislación. En efecto, la regulación de los mercados puede ser una de las mejores herramientas a favor del crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, la presente ley no establece los elementos suficientes para cumplir con estos objetivos, sino por el contrario, parece ser un acto de simulación que presentaría, como aquí se ha dicho, toda una serie de instrumentos del Estado y de este organismo con grandes dientes para atacar este problema. Y no es cierto. No va a atacar el problema como no lo atacó ni el vigente artículo 28 constitucional, ni tampoco la ley que se parece mucho a esta. Aunque se haya discutido y cambiado y puesto, es lo mismo. ¿Y por qué no va a funcionar? Ya lo decía David Monreal, porque quien regula la economía del país, y también por aquí Ríos Peter lo dijo, es el poder, y el poder está en los monopolios. Y el poder en México está no solamente a favor de los monopolios, sino imbricado y asociado con los monopolios. La regulación de la vida económica, comercial y toda esta cuestión del mercado libre que no es tal, ¿verdad?, es el Tratado de Libre Comercio, que está por encima de esta ley. El Tratado de Libre Comercio es el que rige todo el manejo económico y la presencia y derechos de las empresas transnacionales en México. Y el Tratado de Libre Comercio, que aquí ni se menciona prácticamente, el Tratado de Libre Comercio, lo único que establece son las reglas para favorecer y hacer intocables a las grandes empresas transnacionales que son en general de gran capacidad monopólica. En consecuencia, aplicando las reglas que establece el Tratado de Libre Comercio, y ahora que Peña Nieto, apoyado por ustedes, abre la entrada del sector energético transnacional y de telecomunicaciones, la única parte que no estaba regulada va a estar regulada por esas reglas que definen con toda claridad una serie de privilegios que no son del libre mercado. Porque con toda claridad en el capítulo 13 del Tratado de Libre Comercio se establece que no se puede tocar a las transnacionales, que el Estado no tiene facultades, ni esta ley por supuesto, para fijarles
toda una serie de normas que aquí se han señalado. No se le puede establecer ninguna regulación a las transnacionales, ¿verdad? Y está eso establecido en el Tratado de Libre Comercio. Ahora vamos a tener la entrada de estos monstruos que lo advertimos y lo dijimos 1000 veces, la ExxonMobil, la Shell, ¿verdad? Los grandes instrumentos de dominación internacional que no van a llegar a competir ni van a estar regulados por nadie, porque no se puede regular por nadie, porque el Tratado de Libre Comercio les da una libertad prácticamente absoluta por encima de esta ley. Y aquí no se analiza ese tema, ¿verdad? Por ejemplo, las dos últimas empresas, las más importantes de este país, estaban en la Constitución, hoy entrarán al Tratado de Libre Comercio, o sea, al libre mercado, con las condiciones que establece el mundo neoliberal que nos obligan a nosotros. Y no habrá facultades del gobierno mexicano ni de estas comisiones autónomas que vayan siendo para poder detener la capacidad monopólica de estas empresas. Por ejemplo, el sector energético no es un sector exclusivamente extractivo, es un sector financiero. Y el sector financiero establece obviamente un brutal monopolio a favor de las empresas transnacionales. ¿Sí? Las petroleras que ya están entrando aún sin leyes porque no tienen ninguna limitación, aún sin leyes secundarias, ya están entregando ductos, ya están entregando todo sin ningún pudor. Bueno, pues ahí hay prácticamente monopolios financieros, porque si los bancos nacionales, entre comillas, son extranjeros, la vinculación de las petroleras y de las grandes entidades eléctricas de los Estados Unidos van a tener un dominio financiero absoluto. ¿Y en dónde está la capacidad de esta frágil ley, esperanza de que esto cambie? Imposible, no es posible. De manera que yo creo que estos temas, sobre todo del libre mercado y la competencia, que son los instrumentos de dominación neoliberal, deben de enfrentarse con claridad. No vale estar dando vueltas y decir que ya les pusimos un diente y que ya se cambió no sé qué. No, señores, hay que enfrentarlas de plano, de lleno y con franqueza. Esta descripción que se ha hecho aquí de los servicios que se hicieron privados, ¿verdad?, y extranjeros, lo único que han hecho son monopolios y acuerdos, y todo en contra del consumidor, que aquí se ha dicho mucho que lo que hay que proteger es al consumidor. No hay ninguna protección al consumidor en este predominio. Por ejemplo, otro tema para que veamos nosotros cómo están vinculadas los cuerpos económicos y financieros en este mundo neoliberal, en donde no hay mercado sino predominio de las transnacionales protegidas por los tratados internacionales. Ven ustedes, Televisa, por ejemplo, Televisa, que se presenta como propiedad de una familia, pues no. Si analizamos su composición, la composición ya de sus accionistas, actualmente el 55% de la propiedad de la televisora mexicana se encuentra en manos de grupos petroleros. ConocoPhillips, Chevron, Exxon, grupos farmacéuticos, los más grandes del mundo, grupos financieros, decía yo, Citigroup, Bank of America, que son los dueños de los bancos mexicanos, ¿verdad?, grupos de comunicación, Google, Facebook, etcétera. Bueno, esta participación en el capital de Televisa, que está en las acciones publicadas en la Bolsa de Valores de Nasdaq, ¿verdad?, no estoy inventando, bueno, pues ahí está la competencia. Es decir,
ya antes de que se aprobara que el 49% puede ser extranjero, ya está esta propiedad en Televisa. Entonces, ¿cuál va a ser la posibilidad de competir con esta estructura de dominio? Y lo mismo vamos a encontrar en todo lo demás. Aquí se dijo que pues el mercado libre es libre y es una ficción. El mercado libre, ¿verdad?, está regulado por normas que establecen quién. Aquí alguno de los compañeros lo dijo. El mercado libre está regulado y está regulado por las normas internacionales y está regulado por los tratados económicos, el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? De manera que esas normas son las que se van a aplicar. Y cuando se dice que el mercado está regulado por el poder, en efecto, el poder, dicen, bueno, ¿cómo es que se han creado todos esos monopolios? Todos a la sombra del poder, todos a la sombra del poder político mexicano, ¿verdad? Yo diría, ¿verdad?, si hiciéramos un análisis de cada uno de estos grandes consorcios, han surgido asociados al poder y están asociados al poder en un sistema corrupto en donde los intereses políticos están atados y vinculados a esto. Va a poder este aparato en el que y yo reconozco que han hecho un gran esfuerzo por hacerlo poderoso, pero van a poder con el poder asociado a los monopolios. ¿Se acuerdan ustedes de... Dialogaría que concluyera su intervención. Termino. Gracias. ¿Se acuerdan ustedes de la harina de maíz? Este país, ¿verdad?, come maíz, es la civilización del maíz. Bueno, pues es un gran monopolio. Y había una empresa pública que se privatizó. Y ahora el enorme monopolio pues es la harina de maíz. Y ese monopolio surge en una asociación económica de políticos del más alto nivel vinculados al poder. Tenemos entonces a Maseca, tenemos entonces a Bimbo, tenemos entonces... Y yo les preguntaría a quienes han propuesto esta maravilla de ley, ¿va a estar por encima del Tratado de Libre Comercio? Que había que haberlo leído aquí, Las limitaciones que establece el Tratado de Libre Comercio frente a las empresas extranjeras son definitivas, no les pueden tocar. Y todo esto que entra, la energía y las telecomunicaciones, que son las áreas más importantes de este país y de mayor peso económico, están ya en el libre comercio y regulados por el Tratado de Libre Comercio, no por este intento de tener una ley que finalmente va a lograr hacer lo que no han logrado hacer en todos estos años. Ya tiene capacidad, decía por ahí Larios, que reconozco es un gran trabajador, serio, etcétera, hizo su esfuerzo. El día de mañana que entre en vigor esta poderosa ley y sus comisionados van inmediatamente a desarmar a Bimbo, a Cemex, a Maseca, ¿verdad?, a Televisa, que está pendiente todavía lo que vamos a ver en telecomunicaciones. No tiene por qué hacer ninguna investigación, ¿Ustedes creen que tiene que investigar algo? Tienen que ir estos poderosos 7, ¿no? Son los 7 que van a salvar a México y van a establecer una política benefactora para los consumidores, porque eso es lo único que nos importa, no el petróleo, no las grandes inversiones, no nada de eso, nos interesan los consumidores y les abrimos a los monstruos más grandes entrar aquí al libre comercio sin control. Pues yo los quiero ver. Mañana pueden empezar, nada más que lo publique el presidente y vamos a empezar que estos 7 magníficos van a salir a desarmar a Maseca. ¿Cómo no? Y entonces va a haber un libre comercio de la tortilla. Imagínense usted, ni ahí existe nada de libre comercio. Estamos todos sometidos a una familia política ligada con el poder. Por eso cuando se dice las reglas las fija el poder, sí, nada más que esas reglas son monopolísticas, corruptas, vinculadas a los negocios, a todos estos de que estamos hablando, y va a seguir pasando lo mismo. Por eso estamos en contra, y considero que debe estarse en contra
para evitar simulaciones y para evitar creencias y para fortalecer finalmente lo que decimos combatir. Estamos fortaleciendo los monopolios ahora, ya los transnacionales en telecomunicaciones y en energía, que son tal vez los más poderosos del mundo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.